Anáhuac, trabajamos para construir un México más fuerte, impulsando a quienes lideran el cambio. Este año consolidamos alianzas estratégicas con expertos en empresas familiares, desarrollo de consejeros y alta dirección. Nuestra comunidad crece gracias a programas y cursos diseñados para transformar el liderazgo. CDC, AMCG, el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales, RC Forum, Lumen Institute, Mentor Praxis y Vistage. Además, abrimos nuestras puertas a través de webinars y eventos presenciales, manteniéndonos siempre cercanos a quienes confían en nosotros para seguir su proceso de crecimiento personal y profesional, con más de 3,900 participantes. Un año de logros, participando en eventos relevantes para nuestra comunidad, como la comida de los 300 líderes más importantes de México y el torneo de golf del 60 aniversario de la Universidad Anáhuac. Hoy, a un año de nuestro nacimiento, celebramos los logros alcanzados y miramos hacia adelante con visión y propósito. Porque en IADA creemos que los logros han sido muchos, pero el futuro se construye cada día. IADA, construyendo el futuro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Carlos del Real, director comercial del Instituto de Alta Dirección de la Universidad de Anáhuac. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta ponencia Estrategias Innovadoras para Resultados desde una Perspectiva Directiva. Como saben, hace un año lanzamos el Instituto de Alta Dirección de la Universidad con la intención de trabajar en 3 grandes grupos. El primero, el tema de formación de líderes, en el cual destaca nuestra relación con AMCG, que tiene la misión de potencializar la planeación estratégica, lograr mejores resultados, tener empresas más sólidas y por ende un mejor país. También trabajamos con el tema de gobierno corporativo y empresas familiares. Hoy estamos muy contentos. En el mes de abril tendremos un programa de planeación estratégica y para esto también queremos que es este webinar para destacar la importancia de tener una buena planeación para tener buenas empresas. Estamos muy contentos. Este webinar tendremos a 3 grandes conferencistas. Presentaré primero a Ángel García Lascurain. Ángel es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia profesional, ocupando puestos de liderazgo en Banamex, en la presidencia de la República, como director de acuerdos de gabinete económico, y posteriormente director en telecomunicaciones en Avantel y en Embratel en Brasil, así como en Telmex Internacional. Posteriormente fue director general de Nextware de Wireless de México, empresa de desarrollo de tecnología de banda ancha. Ángel es egresado de la Universidad Anáhuac de la licenciatura de Economía y Negocios. Estudió la maestría en Economía y Negocios también en nuestra universidad. Tiene un diplomado de análisis político por la Universidad Iberoamericana y tiene un diplomado en finanzas en el ITAM y diplomado en ideas en instituciones de México también por el ITAM. También es importante destacar que Ángel durante muchos años ha sido pieza importante de Coparmex a nivel nacional. Mil gracias, Ángel, por acompañarnos en este webinar y por tu ponencia. Gracias, Carlos. También nos acompaña Francisco Rodríguez Rodríguez. Tiene una amplia experiencia a nivel directivo en compañías locales y multinacionales en áreas de finanzas, marketing, comercial, dirección general en diferentes empresas de América Latina. Trabajó como director financiero para Colombia y la región andina en Johnson Johnson. Posteriormente estuvo vinculado por más de 18 años en Pfizer, en posiciones como director financiero, director de marketing, director de unidad de negocios y director general para Colombia y posteriormente director general para México.
Tiene estudios, cuenta con estudios en la maestría de auditoría de sistemas, posgrado en finanzas y ha participado en la Universidad de Thunderbird y en la Universidad de Harvard. Estimado, estimado Francisco, mil gracias por acompañarnos y por acompañarnos en esta ponencia. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Y también tengo el gusto de platicar, de presentar a Maribel Rodríguez Ortiz, que tiene 28 años de experiencia en el mundo de la consultoría económica, de evaluación de proyectos y organización de negocios nacionales e internacionales, administración de empresas y análisis financieros en empresas tan destacadas como Consultores Internacionales SC, Corancia Internacional SC. Desde 2022 es directora general de AMCG México y de Tamtun México, empresa de consultoría y capacitación ejecutiva con las mejores prácticas estratégicas de gobierno corporativo y con quien orgullosamente el IADA tiene una vinculación para todo el tema de planeación estratégica. Maribel tiene un diplomado en Dirección de Planeación y Ejecución Estratégica, una maestría en Dirección Internacional por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en donde destacó con mención honorífica. Tiene un diplomado en Bank Management de la Universidad Internacional de Florida y también tiene estudios de Economía en la Universidad de Dallas y licenciatura en Economía en la Universidad Internacional de Florida con honoris cum laude. De verdad, mil gracias a los tres por acompañarnos y gracias por darnos esta ponencia. Invitar a toda la gente que está en el Zoom y que después estará en las redes sociales del IADA, agradecerles su participación y quedamos para servirles. Mil gracias, mil gracias. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primero, un agradecimiento a IADA, al Instituto de Alta Dirección de la Anáhuac, por la confianza que han depositado en AMCG y Tantum México para apoyar el brazo, digamos, de planeación, ejecución y gestión de la estrategia dentro de los programas de IADA. Y les preparamos esta presentación que habla de la importancia de llevar a cabo un proceso de planeación efectivo, un proceso de planeación que se base sobre una reflexión profunda del momento de la empresa, de la organización, cuáles son los factores que le están impactando actualmente o que se espera le impacten en los próximos meses. Nos parece que es especialmente relevante, no solo porque va a iniciar el programa, como nos comentaba Carlos, sino porque estamos viviendo en México un momento de cambios profundos por varios factores que ahora les vamos a compartir, pero sin duda invita a que las empresas pues hagan un alto en el camino y puedan reflexionar cómo aprovechar las oportunidades que plantea el 2025 y hacia adelante, y también poder identificar y gestionar los riesgos corporativos de mejor manera. Entonces, vamos avanzando, por favor. Bueno, como les decía, todas las empresas estamos sujetas a entornos de cambio por diferentes motivos. A veces las empresas vamos cambiando incluso de manera imperceptible, vamos haciendo pequeños cambios en algunos procesos, algunos procedimientos operativos o administrativos, vamos mejorando, buscando eficiencias, y eso a lo largo del tiempo implica que se lleve a cabo una transformación a veces profunda de la empresa, no siempre perceptible porque se basa en cambios marginales, paulatinos, que a veces no son muy perceptibles. Pero adicionalmente a lo anterior, a la necesidad de irse adaptando, ir cambiando, a veces enfrentamos, como decía al inicio, factores externos que nos obligan a tomar decisiones, a definir objetivos y básicamente a definir estrategias que permitan a la empresa pues maximizar sus resultados en ese contexto. Adelante, por favor. Hoy todas las empresas están viviendo situaciones complejas. Hay tendencias de cambio, le llamamos nosotros tendencias internacionales, que nos afectan a todas las organizaciones. Bueno, primero hay un tema de transformación digital y el uso de inteligencia artificial que todos estamos aprendiendo, ¿no? Adaptarnos, cómo maximizar la tecnología y la inteligencia artificial, no solamente en la operación, en la gestión de la compañía, sino también para posicionarnos mejor en el mercado, para analizar los temas, tener mayor velocidad de respuesta, mayor capacidad de innovación. Es un factor que incide en todas las organizaciones, en todas las personas actualmente, y que por supuesto tiene que ser parte de los procesos de reflexión estratégica.
También estamos viviendo cambios en el entorno económico y político, eso nos vamos a referir más adelante en más detalle, pero pues el momento que está viviendo México económicamente hablando, el cambio de año, el cambio de gobierno, el entorno internacional con Estados Unidos y todos los factores que pueden incidir en el desempeño de la economía y por lo tanto de las empresas, es importante también revisarlos y cómo nos van a afectar positivo o negativamente y poderlo gestionar estratégicamente. Hay un tercer elemento que se refiere al tema de impacto climático y sostenibilidad en la planeación estratégica. Nosotros lo vemos de cerca y cada vez más las empresas incorporan temas de impacto ambiental y de impacto social positivos dentro de sus estrategias. Ya no solo buscan maximizar el valor de la compañía por el resultado financiero, sino también por el impacto social ambiental que tengan en su entorno, en la manera como operan las empresas. Y bueno, hay otros cambios que están incidiendo en México relacionados con lo que comentaba antes de la situación internacional, pero cómo se está transformando las poblaciones, temas de migración, vamos, son factores que inciden en general en el entorno de los negocios y en México están presentes en el 2025. Algunos son tendencias de impacto, el manejo de información, de tecnología que vienen ya de unos años para acá y se han acelerado, se han acentuado, pero a ello le sumamos pues el 2025 que está viviendo nuestro país con múltiples temas para analizar y para revisar y para poder evaluar cómo nos impacta. Adelante. Bueno, aquí algunos ejemplos, ¿no? Del contexto que estamos viviendo, no solo el cambio de gobierno en México, sino también hay una transformación global donde el alejamiento entre Estados Unidos y China ofrece para México oportunidades únicas de revisar o redefinir la relación con Estados Unidos de manera más estratégica y todas las posibilidades que eso puede abrir para nuevas industrias, nuevos negocios, nuevas cadenas de valor y apoyar el crecimiento de la economía. Adelante. Le voy a ceder aquí a Francisco, socio de MSG y Tantum México, la presentación. Él va a comentar en mayor detalle riesgos en este entorno internacional que mencioné ahora. Les va a mencionar algunos de forma mucho más específica. Adelante, Francisco. Gracias, Ángel, y buenas tardes a todos nuevamente. Cuando vimos las imágenes de estos líderes mundiales de la diapositiva anterior, inmediatamente pensamos, esto nos despierta inquietudes, más allá de las convicciones y de los entendimientos políticos de cada quien. Cuando uno ve estas caras y como lo mencionaba Ángel, pues lo primero que empiezan a surgir es diferentes tipos de retos para las organizaciones, de riesgos. Y un poco en la conversación de hoy y más en detalle en el programa que estamos presentando con IADA, pues vamos a comentar y entonces las organizaciones y los líderes de las organizaciones, cómo manejan estos riesgos, estos retos, qué acciones deben tomar y cómo deben responder a esos retos que esta nueva era de líderes y de problemas globales que se nos presentan, pues tenemos enfrente. Así que empecemos a ver algunos de estos riesgos que enfrentan las organizaciones. Estos son unos riesgos, un análisis levantado por GAEP, una compañía de análisis de impactos económicos, sociales y políticos. Y es interesante porque, por ejemplo, en el primer riesgo mundial que se ve, el G0, básicamente lo que nos dice es, se acabó la época del multilateralismo, donde teníamos el G7, el G20, donde teníamos la OCDE actuando de una manera mancomunada y realmente lo que estamos viendo es una inestabilidad presentada por las diferencias de estos líderes mundiales. El hecho de que se hayan juntado estas realidades geopolíticas en este momento, lo que genera es un significativo incremento del riesgo. No hay a quien acudir. El tema del liderazgo global no se ha perdido y entonces como que cada quien tiene iniciativas distintas y de ahí se derivan impactos para las organizaciones como lo vamos a ver más adelante.
El segundo riesgo que habla de la regla del don es básicamente la representación de lo que realmente está ocurriendo, particularmente en Estados Unidos, pero diríamos que esto no solo pasa en Estados Unidos. Con la nueva estructura de los regímenes de las distintas tendencias políticas, pero en el cual pues hay un superpoder concentrado, una gran centralización de las decisiones que se toman. Por supuesto que hay que se debilita todo el contexto en el que normalmente hemos estado acostumbrados a movernos. Se debilita el Estado de Derecho, empiezan a surgir populismos e iniciativas individuales que no necesariamente generan un marco de confianza global, pero a veces igualmente local, en el cual se puedan desarrollar los negocios de una manera tradicional. Ya se mencionaba el tema de la ruptura de Estados Unidos y China. Sin duda que esto puede generar unos riesgos significativos en la economía, desbalances, desajustes, medidas en un momento determinado no planeadas, medidas críticas que se pueden tomar de uno y del otro lado, que a su vez constituyen en una incertidumbre en el mercado internacional, en las transacciones normales que se hacen, los tipos de cambio, en general en el ambiente que se viven en los distintos países y cómo eso termina finalmente en nuestras organizaciones. Todo lo que nosotros hablamos, si bien es cierto, consideramos un contexto internacional, un ambiente que afecta, al final del día todo lo traducimos y lo llevamos a, ¿y esto qué significa en las empresas? ¿Cómo tenemos que hablar? El cuarto riesgo global del que habla Gaeb, la Trumponomics, que tiene que ver básicamente con este impacto que las distintas políticas que está tomando Trump tienen efecto ya en los indicadores económicos, no solo de los Estados Unidos, sino de cómo afectan internacionalmente. El tema de, lo hemos escuchado, ayer estábamos en que las tarifas van para abril, hoy volvimos a que las tarifas van para marzo. En general hay una incertidumbre enorme en términos de la política económica, de la política de apertura, de la política incluso monetaria que se puede tomar, tomar Estados Unidos, sus efectos inflacionarios y en general los impactos de crecimiento, no solo para Estados Unidos, sino además que tienen un impacto directo en países particularmente como el nuestro, que tiene una vinculación totalmente directa. Vamos a la siguiente. Continuando con estos riesgos globales, vemos el tema de Rusia. Rusia sigue siendo una amenaza permanente. Todos los esfuerzos que se hicieron por las sanciones derivados de la guerra con Ucrania, pues la verdad nunca no se han podido ver cuáles son los impactos reales y por el contrario, esta situación ambigua que tiene ahora Estados Unidos en relación con la definición de la guerra de Rusia y en qué posición va a quedar una vez se llegue a algún acuerdo, si es que se va a hacer, sin duda que contribuye a una inestabilidad internacional más profunda de la que ya hemos tenido durante los últimos 3 años de guerra y en general con la presencia siempre de Rusia en el contexto internacional, siempre viendo las implicaciones que eso pueda tener en los diferentes mercados, en las diferentes decisiones, incluso geopolíticas que se tomen a nivel mundial. Estamos viviendo en el Medio Oriente un tema de realmente de preocupación. Es evidente que Irán ha perdido mucho de la presencia, de la fortaleza que tenía y entonces, pues todo esto ha generado unos nuevos liderazgos, unas nuevas expectativas de otros países, de otras culturas, de otras religiones incluso, que empiezan a generar un ambiente volátil global para sumar a lo que ya habíamos visto. En general, todas estas políticas de protección, de discusión dentro de los grandes jugadores, de definir nuevas rutas económicas, todo el tema de tarifas, al final del día, pues tiene una implicación profunda en la economía global, en la forma como el comercio internacional se da. Hay una disrupción significativa y que puede generar oportunidades como lo estaríamos viendo por un lado con el nearshoring, pero por el otro lado un impacto significativo en el ambiente económico general, por supuesto, los poderes adquisitivos y de allí cómo se deriva en la capacidad de desarrollo de mercados que terminan afectando a las empresas. La inteligencia artificial, ya lo mencionaba Ángel, pues es un tema disruptivo que ha llegado realmente para tomar una presencia significativa en las empresas, ampliando las capacidades que tienen las organizaciones y de eso vamos a hablar un poquito más adelante en las iniciativas innovadoras que se pueden desarrollar a partir de temas de como la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo trayendo nuevos riesgos, el tema de la inteligencia artificial sin control que ya se empieza a tener de implicaciones significativas los ciberataques y en general
todo el tema del control a las tendencias tecnológicas que se presentan, que hoy en día son discusiones centrales en los equipos directivos, en los consejos de administración, teniendo en cuenta que por un lado beneficia significativamente, pero por el otro lado hay unos riesgos implícitos, como por ejemplo los ciberataques, como lo mencionaba, que tienen un impacto significativo. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, pues compartimos dos riesgos, uno que sigue siendo global, que es esta profundización de al no haber un liderazgo internacional, los cuerpos que de alguna manera convocaban a las distintas naciones para tener unas claras tendencias y una clara alineación, pues se ha perdido, y entonces hay terrenos de nadie en los cuales pues puede surgir unos temas desestabilizadores muy importantes, como lo que ocurre en muchas regiones del Medio Oriente, incluso del Asia, que hoy en día pues cada quien está buscando un poco cómo defenderse de una manera individual, pero con implicaciones significativas internacionalmente. Y pues finalmente, todo esto, ¿cómo aterriza en México? Nosotros estamos totalmente expuestos a la realidad de lo que ocurre en Estados Unidos, y la realidad de los Estados Unidos, como lo hemos visto, pues tiene implicaciones a nivel internacional que tienen sin duda en este momento, o que generan en este momento una serie de inquietudes que pues ya la estamos viendo en relación con las respuestas que el gobierno está tomando, y con la previsión de decisiones, de acciones y de negociaciones en las que nos vemos. Hoy está prácticamente todo el gobierno en sus áreas de militares, en sus áreas de seguridad, en sus áreas de economía, de comercio en los Estados Unidos, hoy y mañana, tratando de discutir los diferentes entornos que pueden surgir para México en medio de todas estas negociaciones, a la luz de que ya el próximo martes eventualmente tendríamos la aplicación de tarifas, pero más allá de eso, pues toda la relación que implique y que afecte las decisiones de negocios y de empresariales que podamos ver en Estados Unidos. Eso conjuntamente con una serie de acciones y de decisiones que se han venido tomando desde el año pasado, como son las reformas constitucionales, el tema de la reforma y de la transformación del sistema judicial nacional, pues sin duda que generan una serie de expectativas importantes que debemos considerar en el ambiente de los negocios. Vamos a la siguiente. ¿Ya la estás pensando, Maribel? No, a mí no la veo todavía. ¿Sí, no la ven? No la veo. Qué Sí, extraño. sí se ve debilidades Sí, sí se amenazas veía. para la economía mexicana. Ya me llegó. Eh, Mencionábamos el tema de las implicaciones del contexto, de todos estos impactos y la implicación que tiene para la economía mexicana y para el ambiente general de los negocios. Y aquí vemos un muy buen resumen. No voy a ir uno por uno porque pues no es del caso hacer una discusión de la situación económica del país, pero sí resaltar los elementos claves que estamos viendo que tienen una implicación, sobre todo ya desde el punto de vista de las empresas y de las organizaciones. Es evidente que estamos viviendo un momento de crecimiento sumamente limitado. Estamos muy cerca de estar en lo que sería una recesión técnica por la debilidad y el no crecimiento que vemos en los trimestres consecutivos, pero además porque el año pasado estuvimos en un crecimiento total por debajo del 1%, y este año se espera que sea algo muy similar. Y por supuesto, pues esto tiene un impacto significativo en el ambiente general de negocios. Ya lo mencionábamos, la incertidumbre jurídica derivada de las reformas constitucionales que estamos viendo, políticas económicas de impacto, como por ejemplo puede ser el manejo del déficit fiscal, que es significativo para este año, temas asociados con la seguridad y el crimen organizado, la dificultad para los empresarios para desarrollar de una forma plena sus negocios, los temas de seguridad en los procesos, por ejemplo, de distribución de productos, el proceso logístico mismo, que son sin duda elementos que generan una carga, un riesgo y un importante impacto sobre la forma como las empresas pueden desarrollar sus negocios. Cuando vemos, por ejemplo, la posibilidad de una pérdida de grado de inversión, el presupuesto del 2025 hecho de una manera optimista, que muy seguramente va a obligar a tomar acciones y decisiones desesperadas para tratar de hacer un balance fiscal, sin duda que conjuntamente con los
conflictos políticos que estamos viendo, las crisis migratorias, en general, los ambientes que estamos describiendo, pues van a generar una presión sobre la economía, sobre la estabilidad del país y sobre todo sobre el entorno en los que podemos las organizaciones hacer los negocios y lo que al interior de las organizaciones tenemos que discutir para poder desarrollar, pues al final del día, y generar el valor que estamos esperando. Pero igualmente en la siguiente diapositiva lo que vemos es también oportunidades que sin duda las tiene el país. Seguimos siendo una economía con una importancia, atractividad, dada los tratados de libre comercio dinámicos, actuantes, crecientes que tiene el país. Sin duda, la frontera significativa y extensa con el principal mercado. Las condiciones todavía en que tenemos en términos de grado de inversión, la independencia del Banco Central, los tamaños de los mercados, tanto el interno y el consumo que se deriva de este, como la posibilidad de acceder a mercados pues muy importantes a través de los acuerdos de mercado que tenemos, los acuerdos de libre comercio. Por supuesto que tenemos un potencial de inversión significativa. Estamos viendo indicadores de inversión extranjera, si bien es cierto, no nueva, pero por lo menos retención de utilidades. Y todo esto, pues finalmente lo que contribuye es a fortalecer la presencia de las compañías que se tienen y sin duda abrir oportunidades hacia adelante. Es decir, que realmente tenemos una posibilidad de aprovechar esa coyuntura y esa situación competitiva del país para que nuestras empresas, para que nuestros negocios planeen en función de ellos y puedan desarrollar estrategias que permitan maximizar los resultados y obtener el crecimiento que siempre esperamos. Vamos a la siguiente. Cuando vemos este contexto y entonces vemos retos, oportunidades, riesgos, pues inmediatamente lo que empezamos a pensar como líderes de las organizaciones es ¿y qué tenemos que hacer? Sin duda que tenemos que responder a estos ambientes de negocio de una manera proactiva, de una manera propositiva, buscando identificar en dónde nos tenemos que transformar como organización, cuáles son esas iniciativas innovadoras que nos van a permitir llegar a los resultados, porque al final del día pues el objetivo que tenemos es seguir generando valor, sobreponernos a las dificultades de entorno y al final del día hacer crecer a nuestras organizaciones. Entonces, en línea con esto, a partir de la siguiente diapositiva, empezamos a hablar un poquito de ¿y cuál es nuestra respuesta? ¿Qué deberíamos hacer como organización? Claramente el tema de innovación es un elemento central para contrarrestar los retos y las dificultades que tenemos. Y vamos a dar un par de conceptos alrededor de la innovación que ampliaremos en el programa de estrategia con IADA. Y básicamente mencionar que hoy en día el concepto de innovación en las organizaciones es algo más bien reactivo. Las organizaciones innovan frente a las dificultades para sobrevivir, para salir adelante. Cada vez que se enfrentan a una decisión gerencial significativa derivada, por ejemplo, del ambiente de negocios, de cambios significativos en la competencia, de necesidades de mejora en los resultados, pues entonces se acuerdan las compañías que hay un tema de innovación importante. En esta estadística compartida por KPMG, vemos que apenas un 9% de las empresas realmente pueden tener un proceso de madurez en los conceptos de innovación, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de acción y desde el punto de vista de mejora continua en sus procesos. Y cerca de un 12% está apenas en el proceso de internación de la innovación, es decir, incorporando la innovación como parte de su cultura. Sin duda que hay una oportunidad significativa para que las empresas trabajemos, entendamos y convirtamos en un driver fundamental de negocio, en un elemento de nuestra cultura, los elementos asociados con la innovación. ¿Hacia dónde deberíamos ir? A convertir la innovación como un elemento central de la estrategia. No se podría concebir una estrategia que marque un rumbo para nuestras organizaciones sin que la innovación sea un elemento central. Asegurarnos, por ejemplo, que el tema de innovación llegue a los distintos niveles de organización, que no se quede solamente en unos comités de innovación, sino que permee esta cultura a lo largo y ancho de las organizaciones de tal manera que como organización se pueda mover de una manera significativa. El modelo de gestión, los nuevos productos, el desarrollo de soluciones de negocio, las prácticas que haga la organización tienen que estar fundamentadas, por supuesto, en elementos diferenciadores, no solo que permitan ampliar nuestra propuesta de valor y nuestra diferenciación frente a competidores, sino además haciéndonos más eficientes, más productivos y por consiguiente buscando una generación de valor adicional. En la siguiente diapositiva
lo que mencionamos son los elementos centrales que en una organización cuentan para efectos de que realmente se consolide una cultura de organización. Esta es una estadística de KPMG igualmente, trabajando con alta dirección en el caso de México. Y cuando se pregunta cuáles son los facilitadores que realmente permiten generar y consolidar una cultura de innovación, un 72% responde que el compromiso y el liderazgo, y es que eso es algo absolutamente evidente. Cuando estamos en las organizaciones, cuando discutimos con los líderes de organizaciones, desde los órganos de gobierno, pasando por los equipos directivos, es evidente que en una organización que no exista ese compromiso desde la alta dirección para que la innovación sea un elemento central de su estrategia, para que la innovación sea un elemento central de su forma de competir, de su forma de actuar, no se puede lograr. Y ese compromiso se ve traducido en decisiones que toman las organizaciones, decisiones asociadas, por ejemplo, con el tema de capacitación. ¿Tenemos en la organización las competencias que se requieren para ser realmente innovadores o tenemos que desarrollar programas claros de capacitación orientados hacia estas herramientas nuevas y modernas que nos permitan llegar a ella? Decisiones como la inversión, de inversión no solo en infraestructura, sino además en específica en programas, en proyectos y en nuevos desarrollos de productos provenientes de la innovación, métricas para medir cómo vamos a evaluar y un elemento que es fundamental desde el punto de vista de creación de cultura y que tiene que ver mucho con la esencia del liderazgo, que tiene que ser crear elementos de incentivos en la organización, generando al mismo tiempo un ambiente, ¿por qué no decirlo?, para permitir el fracaso y apetito al riesgo. Para que haya creatividad, para que haya innovación en una organización, es necesario fomentarla, incentivarla y, por ejemplo, premiar aquellas esfuerzos que se hacen sin importar las veces que tengamos que caer, porque de esta manera es como en una organización se crea una cultura, pero no solo una cultura, sino que además se baja la operación concreta en los temas de innovación. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando ya estamos estructurando desde el punto de vista estratégico, y esta es un poco la esencia del programa que estamos presentando, cuando incorporamos la innovación como un elemento central de la estrategia, lo que vemos es algo como lo que ustedes están ahora considerando en la pantalla. Y básicamente decimos que luego de que la compañía ha fijado un norte estratégico, traducido como esta gráfica de la izquierda en un mapa estratégico que en un par de diapositivas les cuento un poquito más de ello. Cuando la compañía define un rumbo estratégico, una visión, una misión, a dónde llegar, cuál es una estrategia y lo traduce de una manera entendible en unos objetivos estratégicos representados en este mapa estratégico con unos objetivos financieros de resultado, con unos objetivos de clientes, con unos objetivos de procesos y con unos objetivos en las capacidades organizacionales. Típicamente vemos que dentro de esos objetivos de procesos fundamentales hay unos procesos que tienen que ver con la innovación, objetivos que tienen que ver con la innovación, objetivos que van a llevar a la organización a moverse de tal manera que le permita realmente que el tema de la cultura de organización tenga además una forma concreta de reflejarse. Por ejemplo, una compañía que está buscando mejorar su nivel de servicio al cliente con unas mediciones específicas, con unos indicadores particulares, con las distintas herramientas que hay para medir la efectividad que tenemos en cómo manejamos al cliente, cómo le llegamos, cómo lo entendemos y cómo les solucionamos, por ejemplo, las dificultades, los puntos de dolor que se surgen. Entonces es cuando empiezan los procesos de innovación en las organizaciones. Por un lado, empiezan a generarse toda una generación de ideas que lo que busca es que las distintas áreas, los distintos participantes dentro de la organización empiecen a pensar y a buscar cuáles son las alternativas para que, por ejemplo, ese objetivo de mejora en el servicio al cliente se convierta en una realidad. Esto se hace utilizando herramientas como, por ejemplo, la co-creación, en la cual los distintos participantes de las áreas de las compañías trabajando conjuntamente con clientes, con proveedores, incluso en algunos casos con competidores, se empieza a discutir pues cuáles son las alternativas que hay para desarrollar nuevas soluciones en un problema específico, lo que se llaman los mínimos productos variables, es decir, aquellas soluciones viables, perdón, es decir, aquellas soluciones para estos temas innovadores que se presentan, para estos retos, que puedan ser piloteadas, que puedan ser evaluadas, que pueden ser mediante metodologías ágiles que permitan una
retroalimentación permanente con el cliente, con las diferentes áreas involucradas, evaluar cuál es la factibilidad de que estos productos definidos, que estas soluciones definidas puedan ir a un proceso ya de escala tal que se convierta o en un producto final de organización o en un cambio significativo de los procesos claves de organización que en todo caso soporten estos objetivos. Es decir, es un proceso interactivo que a partir de unos objetivos estratégicos claros y una definición de necesidades trabajadas de una manera co-creativa nos permite identificar cuáles son las soluciones finales que puede tener una compañía en un momento determinado. Vamos a la siguiente. Para que empezamos a definir cuáles son esos objetivos innovadores que requiere la organización, cuáles son esos elementos que requiere la compañía para hacer ese cambio significativo, pues tenemos que entender muy bien el ambiente en el que, en que estamos desarrollando nuestro negocio, nuestra organización. Aquí estamos ya hablando de un proceso estratégico estructurado que parte de conocer en dónde estamos, qué tenemos, cuál es el ambiente que nos afecta. Estas tendencias de las que hablábamos inicialmente nos afectan en términos del cumplimiento de las metas y de los objetivos que nos hemos planteado. Ese entorno económico, social que está por fuera de la compañía, la evolución de las tecnologías, los aspectos regulatorios, políticos, macroeconómicos podrían tener un impacto en nuestra organización y ese análisis lo hacemos conjuntamente con entender y cómo estamos internamente. Tenemos las capacidades internas para, por ejemplo, desarrollar y crear la cultura de innovación que se requiere para poder hacerle frente a los retos que tiene la organización. ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros clientes, con la comunidad, con los proveedores? ¿Cuáles son las formas de trabajar internamente y los procesos claves que hemos definido al interior de la organización que nos permiten soportar los retos que como organización tenemos? Una vez tenemos este análisis y entendemos en dónde estamos en relación con todos estos contextos, y aquí es donde los contextos no son unos enunciados teóricos, sino que se convierten en un impacto real para la organización. Una vez tenemos claro esto, vamos a la siguiente diapositiva, y entonces empezamos a definir, ok, y entonces frente a esa realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que trabajar? Y ahí empezamos a utilizar herramientas muy interesantes que nos permiten ser innovadores en esa diferenciación de propuesta de valor, en esa diferenciación de resultado que queremos plantear. Y aquí queremos simplemente comentar cómo la inteligencia artificial hoy en día es una herramienta fundamental para la alta dirección en procesos como la búsqueda de este tipo de respuestas, en procesos como la búsqueda de este tipo de diferenciaciones y cómo se debe considerar. En el programa también haremos una profundización significativa en entender las implicaciones que la inteligencia artificial podría tener en estos temas. Aquí hoy queremos mencionarles que, por ejemplo, la inteligencia artificial, por supuesto, es un elemento acelerador de la innovación en la posibilidad de agilizar la creación de nuevos productos, el proceso de ideación donde empezamos a ver diferentes alternativas y manejar de una manera más ágil todo este proceso con la utilización de la inteligencia artificial, sin duda que se constituye de un gran beneficio. El desarrollo de estrategias más dinámicas, más adaptativas que provienen de modelos basados en inteligencia artificial. Esto permite ir haciendo una simulación de los cambios de las distintas variables y cómo se reaccionan a ellas. Es decir, podemos simular, entender qué pasaría en el mercado si, por ejemplo, las condiciones de negocios internacionales, de negociaciones internacionales cambian significativamente y están unos aranceles que generan un impacto mayúsculo en la posibilidad de comercializar de nuestros productos. Pues entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial ya tiene modelos que hacen simulación de reacciones, simulación de escenarios que permiten de una manera proactiva evaluar diferentes alternativas para tener mejor claridad sobre los diferentes escenarios que pueden resultar y de esta manera tomar decisiones y tomar decisiones escogiendo los diferentes escenarios que se pueden dar. Un elemento central de la inteligencia artificial, por ejemplo, es la capacidad de tomar decisiones con base en datos simulados, trabajados en tiempo real y consolidados de diferentes fuentes de diferentes fuentes y orígenes de esta misma información y estos datos. Es totalmente diferente el tipo de información y de decisión que podemos trabajar cuando tenemos suficientes datos y
claramente manejados, activamente involucrados y ágilmente consolidados para tomar las decisiones que correspondan. Vamos a la siguiente. Eh, por supuesto que la inteligencia artificial provoca una mayor velocidad y precisión en la ejecución de las estrategias, en la medida en que puede automatizar tareas, procesos, particularmente aquellos repetitivos, análisis complejos y en general producir insights fundamentales en la toma de decisiones que van a permitir que cuando ya tenemos definida una estrategia podamos ejecutarla de una manera más proactiva. Hay implicaciones que tiene estos temas de la inteligencia artificial y son, por ejemplo, desde el punto de vista del talento y de la formación, y lo mencionábamos antes desde el punto de vista, por ejemplo, del liderazgo en invertir en capacitación, porque el manejo de la inteligencia artificial requiere que hayan unas competencias nuevas, estratégicas, incorporadas dentro de los equipos, no solo para que las puedan utilizar y optimizar, pero para que además puedan tomar decisiones sobre toda la información que se deriva de estos procesos. Y por supuesto las consideraciones éticas y regulatorias. Hoy en día en el mundo entero se están discutiendo los temas asociados con los elementos éticos relacionados con la privacidad, con el manejo de la información, con la suplantación, dado los algoritmos que produce la inteligencia artificial y cómo se deben manejar. Sin duda, es una herramienta significativa y muy fuerte, pero que implica una adaptación y toma de decisiones al interior de las organizaciones. Vamos a la siguiente. Entonces, hemos hablado de cuáles son los riesgos en el entorno, de cuáles son los retos que tenemos y entonces cómo tenemos que actuar. Un elemento fundamental, por supuesto, es incorporar los elementos de la innovación, que nos lleva necesariamente a pensar en un proceso de transformación que se debe dar en las organizaciones. Aquí en esta diapositiva les presentamos diferentes definiciones de lo que es una transformación organizacional. Básicamente, y resumiendo, es un cambio significativo en la estructura, en los procesos, pero que lo que busca es mejorar el rendimiento, es decir, llegar a los resultados esperados de organización. Las empresas no se transforman por transformarse, sino se transforman buscando realmente mejorar el desempeño y los resultados asociados con unos objetivos estratégicos o con un entorno cambiante que le obliga a ir hacia allá. Entonces, hablemos un poquito de la transformación organizacional. Hay diferentes tipos de transformación dependiendo del nivel de requerimiento y la profundidad con que las organizaciones las efectúan. La primera definición, el primer elemento en esta definición de transformación es la transformación adaptativa. Realmente es una transformación limitada que implica pequeños ajustes incrementales que se hace en el corto plazo y que lo que busca es ir adaptando la organización a cambios más asociados con los procesos, con algunos elementos de los productos o en la cultura de la empresa. No estamos hablando de una transformación significativa, sino a la necesidad de tomar acciones sobre procesos claves, sobre elementos centrales de la organización que nos permiten evolucionar y responder ante cambios. Normalmente esta transformación adaptativa tiene un impacto de corto plazo y se hace rápidamente en la medida en que se identifican que, por ejemplo, el proceso de planeación de órdenes no está funcionando porque tenemos una nueva tecnología que están utilizando los clientes y necesitamos hacer ese cambio en ese proceso. Ahí estamos hablando de una transformación que se adapta a requerimientos. Pero en la siguiente diapositiva les mostramos un nivel de transformación mucho más profundo, es el cambio transformacional. Aquí lo que estamos hablando es que la organización se enfrenta a un cambio significativo o bien su estrategia en su modelo de negocio, su estructura, su cultura, que implica un cambio significativo en la organización. Una empresa, por ejemplo, que está actualizando su cultura a través de la incorporación de nuevos valores, por ejemplo, y que los quiere hacer vivir dentro de parte de esa cultura, pues necesita hacer un cambio significativo a lo largo y ancho de la organización, haciendo unos cambios no solo de procesos, sino incluso de la manera de pensar. Una empresa que está cambiando su modelo de negocio, por ejemplo, llegando a nuevos canales significativamente distintos o con productos significativamente diferentes, pues requiere hacer una transformación de ese modelo mismo de negocio y de las capacidades organizacionales. Y entonces aquí estamos hablando de cambios que son realmente transformadores
que no ocurren de manera repentina, pero que sí implican un tiempo significativo en su implementación, en su desarrollo, buscando el resultado. Y en la siguiente diapositiva vemos un elemento que es relativamente común en las organizaciones que vivimos hoy en día, y es un punto medio en el cual las organizaciones van haciendo transformación en la medida en que los ajustes lo van requiriendo, o bien sea en procesos, o bien sea en cambios un poco más importantes, pero que de alguna manera sí son transformadores, pero que no significan un cambio significativo en un modelo tradicional de compañía. Entonces, las empresas se mueven dentro de estos niveles de cambio para transformarse y para responder a esos entornos y a esas necesidades. Vamos a la siguiente. Es evidente que no todas las compañías tienen las capacidades para transformarse, y las compañías que realmente pueden responder a esos cambios, pues son aquellas que han desarrollado esa capacidad, por ejemplo, de, de entender en dónde están paradas, cuál es el entorno y cuáles son las variables que al final del día lo van a mover. Estamos hablando de un entorno que les exige hacer cambios, y entonces la compañía está en capacidad de leerlos, de entenderlos y con base en ello planear para hacer las transformaciones respectivas, que son conscientes de con qué cuentan, de dónde están, de cuáles son sus capacidades, de sus capacidades tanto operativas como de definición también, que les permiten tener una respuesta y actuar en función de la transformación esperada, y que además de eso tienen la capacidad de planear y ejecutar según sea necesario. Y aquí nos empezamos a entrar ya entonces en el concepto de planear, y cuando pensamos en planear y lo pensamos a nivel de transformación y a nivel de alta dirección, empezamos a pensar ya en que estamos hablando de temas estratégicos. Un elemento central cuando empezamos a hablar de estrategia es identificar a dónde queremos llegar y en dónde estamos parados hoy, para entender entonces ese gap y decir, tenemos identificada cuál es la brecha de valor. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para llegar a la meta esperada que nos hemos planteado como visión, como objetivos estratégicos? En la siguiente diapositiva, lo que mostramos es entonces cómo es un proceso de desarrollo estratégico estructurado que nos permite cerrar esa brecha de valor, entendiendo el análisis que hemos hecho a partir del contexto, de los riesgos y de las oportunidades que nos ha brindado el contexto de negocio donde estamos. Un proceso de desarrollo de estrategia entonces empieza después de haber tenido ese análisis interno y externo. Identificamos cuáles son las oportunidades, cuáles son los desafíos que tenemos, porque una vez que hemos logrado identificar esto, podemos definir la estrategia, es decir, el cómo lograr llegar a los resultados esperados. Este proceso de llegar hasta el punto de identificar, y entonces nuestra estrategia va a estar fundamentada en un crecimiento adicional, en un acceso a nuevos mercados, en una diferenciación con nuestros clientes, en los distintos elementos que nos van a permitir llegar a los resultados esperados. Es lo que llamamos nosotros un proceso de definición de estrategia. Una vez hemos hecho esta definición de estrategia, lo que hacemos es traducirla en un modelo que sea entendible y que sea manejable, medible, y al que se le pueda hacer seguimiento en la organización. Eso es lo que llamamos el mapa estratégico o el mapa de ruta, aquel mapa en el que hablábamos que era el origen, en muchos casos, de los procesos innovadores. Una vez tenemos ese mapa de ruta, es decir, sabemos cuáles son los objetivos a los distintos niveles que tenemos que manejar como compañía, pues de allí se derivan los indicadores, los proyectos, las iniciativas estratégicas que nos van a permitir entrar ya a un proceso de ejecución, porque de nada sirve tener un mapa estratégico que nos diga a dónde queremos ir y qué tendríamos que hacer si no definimos el cómo hacerlo, el definitivamente de identificar las iniciativas y los proyectos que nos van a permitir ya entrar en el nivel de ejecución para obtener los resultados. Esos resultados específicos nos van a llevar a identificar claramente ya los objetivos a un nivel, a los distintos niveles de la organización. Nos van a permitir identificar cada quien qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus objetivos individuales, personales y de áreas, de tal manera que al final del día lleguemos a los resultados. Este es el proceso de ejecución que al final del día es el que permite, una vez definida una estrategia, llevar a unos resultados esperados. Queremos compartirles un par de diapositivas que hablan de la importancia que la ejecución de la estrategia sea eficaz, que no nos quedemos solamente en la definición, sino poder llegar a los resultados. Esta es una encuesta hecha por The Economist, donde básicamente lo que muestra es que para los líderes de las organizaciones, el elemento más importante que desempeña el resultado de una organización, el desempeño y el logro de los resultados, en un 76% está en la ejecución. Fíjense, el desarrollo de la estrategia, el saber a dónde vamos, es un 24%, pero para identificar
para lograr los resultados a través de la ejecución, un 76% de los líderes consideran que es lo más importante. Y en el mismo sentido, dice la organización, un segundo si te devuelves, en el mismo sentido, el área más débil que tiene la organización típicamente es la estrategia. Es decir, que lo fundamental es ejecutarlo, pero no tenemos las capacidades en la organización. Y no las tenemos porque existen diferentes tipos de barreras en las organizaciones, o bien porque no se evalúa el desempeño de la organización en línea con la estrategia, o porque la estrategia no baja la planeación y los procesos, o porque esa estrategia y esa visión no son claros o no se comunican, o porque la organización no está alineada, y esto lo vemos permanentemente en las empresas. Vamos a una más. Aquí no voy a entrar en el detalle, esto es Gartner, una compañía de análisis que lo que demuestra es que a través del análisis que han hecho, las organizaciones que ejecutan adecuadamente la estrategia, pues tienen unas efectividades, unos logros de resultados, un concretar la generación de valor de una manera significativa frente a aquellas que no la hacen. El mensaje aquí es, la estrategia no se puede quedar solamente en la definición, sino que se tiene que ejecutar adecuadamente, porque cerca del 37% del impacto del posible valor generado en una estrategia se pierde por una mala ejecución que efectúen las compañías. Para cerrar ya, entonces lo que estamos diciendo es que la respuesta está en una estrategia innovadora, que básicamente lo que busca es que se genere valor para la organización. ¿Cómo se genera para valor en una organización? O creándolo o conservando el valor que ya tiene la organización. Para crearlo y conservarlo, pues se tienen que hacer las cosas correctas, se tienen que definir las estrategias e implementarse de una manera correcta. Y no se puede permitir que pase lo incorrecto, es decir, se tiene que manejar el riesgo para que al final del día la organización tenga este balance adecuado, tome las decisiones y llegue a los resultados esperados en un proceso de mejora continua. Vamos a la siguiente. La forma de hacer este proceso es asegurar que los distintos proyectos que se han definido en la estrategia estén adecuadamente estructurados, integrados con los procesos y los proyectos típicos de organización que se tiene, a fin de que logremos los resultados y que podamos obviar los riesgos que se presentan en el camino. Y la última diapositiva, antes de que Maribel nos cuente sobre el programa de IADA y cómo vamos a todo esto transformarlo en un programa concreto, simplemente es el gran resumen de cómo es el proceso de transformación y generación de valor en una compañía. El objetivo central es generar valor para la empresa, para los accionistas, y hay dos formas fundamentalmente de generar valor: a través de la excelencia operacional, es decir, de la eficiencia y eficacia de la utilización de los recursos, muy orientado a la generación de márgenes y rentabilidades, y por el otro lado, cómo se hace el crecimiento. Y esto tiene que ver con cómo realmente desarrollamos el alcance de nuestro negocio, cómo lo expandimos y cómo desarrollamos una oferta de valor significativo. Tiene que ver directamente con lo que hemos hablado, con la diferencia entre hacer una transformación incremental hasta una transformación disruptiva que permita identificar nuevos productos, nuevas soluciones, nuevos servicios que permitan ese crecimiento adicional para la compañía. Esto sin duda, y con esto quiero cerrar, esto sin duda es el rol fundamental que tienen los líderes de la organización. La gestión directiva, la gestión societaria en cabeza de los órganos de gobierno, si hay control, si hay gobierno corporativo, por ejemplo, al final del día, su objetivo fundamental es asegurar el valor de la empresa, que implica toda una serie de decisiones a los distintos niveles, considerando, por supuesto, la organización, la estructura, pero sobre todo las fuentes de valor de la organización. Hasta aquí, pues, es un rápido resumen de los distintos elementos que vamos a considerar dentro de nuestro programa. Maribel, te invito entonces para si nos comentas cómo es la estructura de este programa que estamos desarrollando con IADA y que va a desarrollar estos temas en el suficiente detalle. Sí, claro, con mucho gusto, Francisco. Me voy a permitir muy rápido en respeto de su tiempo, y posteriormente al final de la sesión se los vamos a hacer llegar para que tengan todos los detalles y que puedan ahora sí que consultarlo y solicitar cualquier aclaración o cualquier información adicional. Bueno, el programa inicia el 25 de abril, es un programa híbrido. Tendremos la primera y la última sesión presenciales con afán de networking entre todos los participantes
Consideremos que, como bien lo hemos dicho, este es un programa para la alta dirección, entonces lo más enriquecedor es justamente el intercambio de experiencias y el intercambio ahora sí de soluciones entre los diferentes participantes. Eso justamente en los programas anteriores es lo que más ha enriquecido, por lo tanto abordaremos casos reales, haremos simulaciones, haremos ejercicios prácticos, fomentaremos la discusión, etcétera, ¿no? Todo lo que se queda, por supuesto, dentro del programa es información altamente confidencial, pero el objetivo es justamente el enriquecimiento de cada uno de los participantes desde la diferente trinchera de dirección, miembro del Consejo de Administración, accionista o director de alguna de las áreas de la organización. Los grandes beneficios es que vamos a abordar ahora sí todos los elementos del proceso estratégico, desde cómo generar esa visión integral desde el punto de vista de una organización y no saber ver el bosque y no solamente el árbol que a veces nos atañe, ver la competencia, ver lo que nos rodea, ver el entorno nacional, internacional, las cuestiones cruzadas que muchas veces nos impactan de una manera indirecta, etcétera. De ahí ver cómo aterrizar todo esto y cómo traducirlo en un modelo ejecutable, no solo en una planeación estratégica, sino en un modelo que pueda ser desdoblado a los diferentes niveles de la organización, que pueda medirse, que pueda darse seguimiento en el tiempo y que permita con eso un aprendizaje interno desde el punto de vista de la alta dirección de las organizaciones y justamente ir creciendo a todos los niveles, tanto horizontal como vertical y transversal y de áreas de soporte dentro de las organizaciones, a finalmente aterrizar en todo, cómo se debe llevar a cabo todo ese proceso de gestión a lo largo del tiempo para que las estrategias no se queden en libros de anaquel que muchas veces suceden, no se conviertan en planes de negocio que muchas veces suceden, sino que sean verdaderamente un modelo que se pueda seguir, ejecutar y medir a lo largo del tiempo. El programa está dividido principalmente en 4 módulos. El módulo 1 tiene que ver con todo el tema de la formulación y la reflexión estratégica. El módulo 2, cómo se traduce, como les estaba diciendo, en un modelo ejecutable, es decir, que se pueda bajar y alinear procesos, recursos, gente, capacidades, etcétera, entre las organizaciones, tanto públicos como privadas. Eso es importantísimo. Esto tanto a nivel de órganos de gobierno federal, estatal, como a nivel de organizaciones privadas de diferentes tamaños, se tiene que aplicar de una manera consistente y ordenada. El módulo 3 es cómo justamente alineamos todos los procesos, los proyectos y las operaciones dentro de la organización. Y finalmente, el módulo 4 es cómo se le debe de dar seguimiento en el tiempo o gestión estratégica, porque justamente, como siempre hemos dicho, las estrategias son seres vivos, o sea, no están plasmadas en piedra, se establecen en los momentums que están viviendo cada organización y debe de ir considerando los cambios que hay en la misma organización y los cambios que se dan en el entorno para actualizarse. Entonces, el proceso de gestión es quizás uno de los fundamentales para que estas estrategias se lleven a cabo y tengan una repercusión justamente en el crecimiento y más aún en la transformación de las organizaciones incorporando todos los elementos de innovación. Estos son los subtemas en el módulo 1. Como bien les decía, se va a conocer todo el proceso de planeación y ejecución y gestión, haciendo mucho énfasis en lo que es la ejecución y la gestión. Modelos para analizar tendencias externas, todas las cuestiones de cómo ir aterrizando planes de acción a través del FOD al cuadrado, que es un concepto que vamos a analizar a profundidad. Todos estos conceptos de destino estratégico y brecha de valor, que tiene que ser el concepto de la agenda del cambio, que no es simplemente una agenda de que ahora estoy haciendo esto y ahora voy a hacer a esto, sino ir viendo proceso por proceso, área de impacto esencial de cada organización y cómo está ahorita y cómo debe cambiar para que se logre su plan estratégico. Y finalmente aterrizaremos en un caso práctico. Eso va a ser, digamos, como un denominador en cada uno de los módulos. Además de discutir los casos reales de las empresas, aterrizamos siempre en un caso práctico que les permita poner en práctica los diferentes conceptos que vayamos viendo. El segundo es esa traducción de la estrategia y aquí es donde vamos a incorporar todo el concepto de innovación, la planeación y la formulación y también en la ejecución de la estrategia. ¿Cuáles son las mejores prácticas para definir indicadores, para definir metas, para alinear iniciativas? ¿Qué es una iniciativa que no es un proyecto operativo? Todos estos conceptos los vamos a ir detallando. ¿Qué es una matriz y un mapa de riesgos y cómo impactan las estrategias de las organizaciones? Y de igual forma aterrizaremos en el caso práctico.
El módulo 3, todo tiene que ver con todo el concepto de desdoblamiento y alineación, desde cómo justamente el presupuesto tiene que alinearse a la estrategia y no la estrategia a los presupuestos, que es una gran confusión dentro de las organizaciones. Y de igual forma todas las capacidades organizacionales, todos los procesos, todos los proyectos, etcétera, y todo el aspecto tecnológico también tiene que ir ahora sí que alimentando y haciendo crecer lo que se vaya planteando como plan estratégico, como valor estratégico de la organización. Y finalmente empezamos a aterrizar en cómo se inicia todo este proceso de gestión con lo que llamamos Oficina de Gestión de la Estrategia y cuál es su vinculación con los PMOs o con las oficinas de gestión de proyectos de las organizaciones. Y finalmente, en el módulo 4 abordaremos todo el concepto de seguimiento, ya de una manera muy específica, qué es esa oficina de gestión, cuáles son estas reuniones de análisis de la estrategia que son diferentes a las reuniones de asamblea de accionistas de consejo de administración, que también las abordaremos, pero también de las reuniones operativas, y cómo se puede hacer todo esto en una manera automatizada y en tiempo real, justamente usando elementos innovadores. Y aplicaremos al final en la última sesión que les decía que es presencial, un simulador que verdaderamente es muy dinámico y es muy divertido y es muy retador para todos los participantes, porque es justamente cuando se lleva el seguimiento con los factores disruptivos de un caso real. Como ya les he dicho, vamos a utilizar todas estas herramientas de intercambio, resolución de casos, simuladores, discusiones, pero principalmente va a ser menos teórico, nuestra función es de facilitadores y lo que más se va a provocar es justamente la discusión y el enriquecimiento a nivel de ustedes, que son los participantes de alta dirección de las organizaciones. El programa empieza, como les decía, el 25 de abril. La primera sesión es un desayuno, donde haremos este ejercicio de networking. Posteriormente, las demás sesiones serán los miércoles, de las 7 a las 9:30 de la noche, 2 horas y media, virtuales, y para aterrizar el viernes 27 de junio en la última sesión con el simulador y posteriormente una comida y una entrega de reconocimientos. Muchas gracias. Ahora sí, para terminar puntuales, no quise abusar más de su tiempo. Esta información obviamente se las vamos a hacer llegar a través de Yada y por favor quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario que puedan llegar a tener. Se lo agradecemos, se los compartí ahorita en el chat. El 28 de marzo vamos a tener un desayuno en el Club de Empresarios platicando del programa. Toda esta información se la vamos a enviar por correo electrónico para respetar los horarios y pues agradecerles, Ángel, Francisco, Maribel, de verdad que muy interesante como hoy más que nunca con estos tiempos con tanta incertidumbre, si no planeamos bien. Planear bien es básico para tener buenos resultados. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.